es una prueba que no incluye Minitab, pero que aún así no es tan complicada de realizar a mano y que puede servir para contrastar los resultados obtenidos mediante una prueba de Tukey, ¿no? Ya sea para fortalecerla cuando coinciden al 100%, o para que tengas una idea clara o un poco más amplia de lo que está pasando con las comparaciones, ¿no? Normalmente se topa uno en la situación donde la prueba Duncan y la prueba Tukey no son coincidentes, pero eso no implica que una sea mejor que la otra, ¿no? Dependiendo del contexto y dependiendo del tipo de conclusión a la que quieras llegar, son muy válidas las dos y es información importante de que se conozca, ¿no? Entonces, como lo pongo al principio, la prueba de rangos múltiples de Duncan, que sería el nombre correcto, es una prueba que puede ser complementaria o alterna a la prueba de Tukey que se realiza por Minitab, ¿no? Ese ya la platicamos. La prueba de Tukey se realiza en 4 pasos, la prueba de Duncan se realiza en 5 pasos, ¿no? Un pasito más que hay que realizar. El primer paso es que sí debe haber un orden en los promedios que se obtienen, ¿sí? Tukey sí era todo revuelto y no era importante mantener ese orden, pero para Duncan sí lo es, ¿no? Entonces, acomodo, en caso de empate, no importa cuál de los dos pongas primero, ¿no? En caso de que tengas la coincidencia de que el valor esté repetido. Y si no, pues lo pones desde el más chiquito hasta el más grande, ¿no? Que eso significa valor. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a continuar. El paso número 2 se calcula el error estándar promedio. El error estándar promedio va a depender si tu ANOVA es una ANOVA que va a estar balanceado o es una ANOVA que no va a estar balanceado. Si está balanceado, entonces van a utilizar la fórmula que aparece del lado izquierdo, que viene siendo esta. ¿Sí? ¿Qué es lo que se utiliza? Pues se utiliza el MSE, que es un valor que te da el ANOVA de Minitab, no hay que calcularlo a mano. Y la N es el tamaño de cualquiera de las columnas. Ojo, no es el tamaño total del problema sumando todas las columnas, sino solamente el tamaño de una de las columnas. Como todas miden lo mismo, pues no importa de qué columna lo tomes. Ahora, si el ANOVA es un ANOVA no balanceado, si hay una o dos o más columnas que tengan diferente cantidad de datos que el resto, entonces lo que se utiliza es lo que se conoce como media armónica, ¿sí? Es por este detalle que normalmente se prefiere más la prueba de Tukey a la prueba de Duncan. Permíteme un segundo, voy a cerrar una puerta aquí. Listo. Les comentaba, es por eso que se elige la prueba de Tukey sobre la de Duncan. Porque la prueba de Tukey es como todo terreno, ¿no? Es el mismo método, no cambia en lo absoluto, sin importar si tienes balance o no. En cambio, para la prueba de rangos múltiples de Duncan, sí es importante que distingas si tienes balanceado el proceso o no. Entonces, si no está balanceado, tienes que aplicarte una media armónica. No sé si han estudiado ya ustedes la media armónica en algún momento. Yo recuerdo que cuando tenía la oportunidad la estudiaba en estadística con mis alumnos de la preparatoria hace varios años. Y no solamente esa, ¿no? Sino la media geométrica, la media cuadrática. Y les platicaba acerca de las bondades de cada una de esas medias, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados a utilizar el promedio aritmético, que es el clásico, ¿no? ¿Qué ventajas tiene la media armónica sobre la aritmética? La media aritmética es sumamente sensible a valores extremos, ¿sí? O sea, cuando todos los valores están pegaditos, con una desviación estándar muy pequeña, todo fluye perfectamente bien.
¿Cuál es el punto débil de la media aritmética? Métele valores muy distanciados. Entonces le metes valores muy distanciados y no sabe cómo compensar. Y entonces termina compensando de forma muy tosca, muy burda. Te termina generando un promedio que tú a los ojos luego te das cuenta que no es el adecuado, ¿no? Entonces, la media armónica resulta que entre sus propiedades, porque tiene varias y varias son muy curiosas, una es que no es tan sensible a valores extremos, ¿sí? Entonces, sí es recomendada cuando tengas que promediar cosas que no estén tan justas ni tan pegadas. Entonces, la media armónica es la que va a entrar. Ahorita les paso la fórmula, ¿no? Entonces, ese sería el paso número 2. Repito, sí hay que entender cuando tengas balance y cuando no tengas balance. El paso número 3, se calculan lo que se conoce como rangos de significancia de Duncan. Estos rangos de significancia se obtienen de una tabla, que es la tabla de Duncan. Entonces, la última clase que tuvimos, que fue el martes, yo les pasé un archivo que se llamaba tablas de Duncan y Tukey. Entonces, ahorita la vamos a necesitar, ¿no? Entonces, una vez que tienen los valores de tabla, voy a hacer una transformación. Esa transformación ya depende de cada problema que estamos resolviendo. Eso ya no es de tabla, pues. Y se obtienen lo que se conocen como los rangos múltiples de Duncan o los rangos de significancia, ¿no? Y una vez que tengas esos rangos, ya puedes comparar las medias de los tratamientos. Lo mismo que hacía Tukey. Nada más que Duncan, para hacer la comparación, no es tan sencillo como decir, pues el primero con el tercero y el primero con el segundo, sino que se mantiene o lleva un orden pero muy estricto y muy controlado. Si no sigues el orden, es posible que la conclusión a la que llegues, pues no sea la correcta. Bueno, entonces esos son los 5 pasitos que vamos a realizar. Repito, esto no lo va a hacer Minitab, esto lo tendrán forzosamente que hacer ustedes a mano, pero no es difícil. Entonces, otra vez, volvamos al ejemplo de la duración de las clases. Teníamos 3 clases que duraban diferente tiempo. Y entonces se le aplicaba un examen al muchacho y veía si había diferencia o no en los resultados debido al tiempo. O sea, ¿cuál es la variable que tú estás analizando? La variable que estás analizando es la calificación promedio. Ahora, sospechas que esa calificación promedio está siendo afectada por un factor externo que es la duración de la clase. Entonces, ya los estoy empezando a introducir a nuestro siguiente tema, que va a ser el tema de cuadrado latino el día de mañana, donde la variable de estudio no solamente va a ser afectada por un factor externo, sino puede ser afectada por 2 factores externos. Por ejemplo, a ver muchacho, te voy a poner un examen dependiendo lo que te duró la clase y dependiendo las horas de sueño que tuviste. ¿Sí? Porque no es lo mismo a lo mejor una clase muy larga de 90 minutos para alguien que no durmió nada, pues se desveló y se durmió 3 horas nada más. Entonces ahí estás sospechando tú que hay 2 factores involucrados que están afectando de manera directa a la variable de estudio, que es el promedio, ¿no? Entonces ahorita esto pues tiene este detallito que al parecer nomás es la cantidad de tiempo del que dura la clase, y esa cantidad pues tiene 3 niveles, ¿no? Que son 45 minutos, 60 y 90 minutos. Entonces, si ven el valor P está por debajo del alfa. Por lo tanto, caes en región de rechazo. Por lo tanto, sí existe una diferencia significativa. Lo mismo que con Tukey. O sea, ¿cuándo aplicas Duncan? Cuando existe una diferencia. Si no, pues, ¿para qué lo haces, no? Y me tomé la libertad de incluir los promedios ahí en la tablita de la derecha donde dice medias, porque lo vamos a necesitar, ¿no? Viene la división estándar y luego viene el intervalo de confianza. Eso no lo vamos a ocupar, pero como era parte de la tablita, pues la copié toda, ¿no? Pero esta información, repito, no es necesaria ahorita. Entonces vamos a empezar con el procedimiento. ¿Qué me dice el procedimiento? Me dice, ¿sabes qué? Acomoda de la más pequeña a la más grande. Es una coincidencia que hayan quedado en este orden tal cual,
O sea, pudo haber quedado primero la de 90 y luego la de 45 y por último la de 60, ¿no? No vayan a pensar que quedaron en orden porque estos están en orden, es un asunto independiente. Entonces, ya me lo está dando en orden el militar. Entonces ya los acomodé en orden, ahí están, ¿no? Ahí están los promedios. Ahora, ¿qué voy a calcular? Voy a calcular la S. En este caso, el problema es un problema que no está balanceado y aquí te puedes dar cuenta. La primera columna tenía 19 datos, la segunda tiene 20 y la tercera tiene 19. ¿Sí? Como no hay balance, entonces tienen que calcular la media armónica. La media armónica se calcula de esta manera, aquí abajito lo pueden ver. Arriba se pone la cantidad de datos que vas a promediar, y entonces son 3. Y abajo se ponen los recíprocos de los datos sumados. ¿Qué es el recíproco? Pues el inverso multiplicativo. Si tú tienes un 8, su inverso multiplicativo es un octavo. Si tú tuvieras un medio, su inverso sería 2. Entonces pónganse abusados, ¿no? Si son números enteros, los inversos son fraccionados. Pero si son fracciones, entonces los inversos son enteros, ¿no? En algunos casos, no en todos, ¿no? Entonces aquí calculo la media armónica. Si ustedes hacen esta operación, van a obtener 19.32. ¿Sí? Ese es el promedio armónico. Y pueden calcular, si gustan, el promedio aritmético y ver que en dado momento hasta se pueden parecer un poco, ¿no? Es una de las propiedades también. Entonces, si yo agarro la calculadora y digo, no, pues 19 más 20 más 19 son 58 y los divido entre 3, pues me da 19.33. Y si ustedes observan, la media que nos dio ahorita fue 19.3220. Y esto, es que es simple, ¿no? Es casi lo mismo. Pero tiene su detalle, ¿no? Entonces, en este caso, ¿por qué se parecen mucho? Porque los valores estaban muy pegados desde un principio. Sí, entonces les repito, ¿no? El punto débil de la aritmética y por el cual puede ser utilizado de mejor forma o de manera más pertinente la armónica es bajo sensibilidad de datos extremos. Entonces, como aquí no hay datos extremos, pues los dos promedios se parecen bastante, ¿no? Pero repito, si es no balanceado, tienes que aplicar la armónica a fuerza. Bueno, ya tengo la media armónica y entonces aquí la pongo debajo, ¿no? Y la parte de arriba, ¿quién es? Pues es el MSE. El MSE lo sacamos de aquí. Estos son los MS y acá está el error, ¿no? Entonces, este valor es el que voy a utilizar, ¿no? Es el MS del error. Recuerden que MS quiere decir cuadrados medios, pero está en inglés, ¿no? ¿Sí? La S es de squared, entonces aquí la C pues es de cuadrado, ¿no? Está en español. No se me confunden, es este valor el que ocupamos. Profe. Entonces, sí, adelante. Y ya que a veces nos manda varios errores, ahí cuál va a elegir. ¿Cómo que mandan varios errores? Sí puede ser, no, pues que o no sé si aparece lo que la cantidad de errores y nada más manda un MS de ajuste. Sí, no, creo que es así como ahí, que hay 55 errores y ya nomás manda una M. No. No, tú estás hablando de los grados de libertad. No, o sea, no, ya. Es que pensé que a veces ponía abajo que hay otro error y que no, pues que No, tantos y mandaba otro MC. Y pues ya vi que no. es un único valor, Martín, el que va a aparecer ahí siempre, en esta Ah, misma ya, posición, de hecho. gracias. Vale, no por nada. Bueno, entonces calculamos la S y ya nos da 1.6020. Entonces vámonos al paso número 3, que es ya utilizar la tabla de Duncan. Aquí es muy importante que entiendan que la cantidad de rangos de Duncan van a estar conectados directamente con la cantidad de columnas que tenga tu problema. Siempre vas a tener rangos en una unidad menor que la cantidad de columnas. Entonces, traducción, este problema tiene 3 columnas de datos, por lo tanto se van a calcular 2 rangos. Si tu problema tuviera 8 columnas, entonces calculan 7 rangos.
siempre es un rango por debajo de la cantidad de columnas, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Pues aquí está fácil la fórmula. Te dice que pongas la cantidad de tratamientos, pero los tratamientos van a variar desde 2 hasta el total de columnas. En este caso, pues sería 3. Entonces aquí le voy a poner un 2 y aquí le voy a poner un 3. ¿Y el otro quién es? Pues es el grado de libertad del error, que ya vimos en la tabla de ANOVA, que es el 55, el grado de libertad del error. Y entonces hago la pareja 2.55 y 3.55. Pues para eso nos vamos a ir a la tabla de Duncan. Aquí la tenemos. Esa ya se las mandé yo, ¿verdad? Espera, la tienen a la mano, por favor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recuerden que en el archivo vienen las dos tablas, viene la de Tukey, que son las primeras 3 hojas, y luego vienen las de Duncan, que son las últimas 3. Pues aquí todavía sigue siendo Tukey, y aquí empieza la de Duncan, ¿no? Son las últimas 2, perdón. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar el 3 en esta parte. Recuerden, ¿no? Las parejas son el 2.55 y el 3.55. Entonces vamos a buscar el 2 primero, que es este. Entonces tengo que buscar 55 hacia abajo. ¿Sí? Aquí sigue la de 2 y la de 3. Y luego me doy cuenta que no hay un 55. Me pasó lo mismo que con la de Tukey. Entonces vámonos a tomar un valor lo más cercano que se pueda a lo que necesitamos. Entonces lo más cercano que tengo aquí a la mano es el 60, pues está a 5 unidades nada más de lo que ocupamos. Entonces aquí está el valor. Esta es la pareja 2,55, que es 2.83. Por eso puse este valor de aquí. Y ahora por la siguiente columna es el 3, que sería el 2.98, que es este valor que está aquí. ¿Sí? Por eso puse este valor en esta parte. ¿Sí? Y es todo. Es para lo que se usa la tabla de Duncan. Eso es todo lo que tienen que hacer. Paso número 4. Esos R que están en azul son R genéricos. ¿Sí? No tienen nada que ver con el problema que estamos resolviendo. Son tablas en general. Tablas de cuantiles, de hecho. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Los tienes que transformar para utilizarlos en tu problema. ¿Cómo se transforma? Pues muy fácil. Los agarras de tabla, lo que está en azul, y los multiplicas por la S de tu problema, la S que calculamos ahorita, que es el 1.6020. Entonces agarro el primer valor, que es 2.83, aquí está, y lo multiplico por 1.6020. Entonces lo que me da es el primer rango de Duncan, el R2, el más chico. Siguiente, agarro el otro rango que obtuvimos, agarro su resultado y lo multiplico de nuevo por la S. ¿Sí? Y entonces obtengo este valor. Esos son los rangos múltiples de Duncan. Esos son los que me van a ayudar a mí a decidir si existe diferencia significativa entre un par de tratamientos o realmente no la hay. Y es la gran diferencia que hay con el método de Tukey. Perdonen que sea tan repetitivo, pero sí quiero que quede muy claro. Tukey solamente utiliza un valor para decidir. O estás antes de él o estás después de él y se acabó, que viene siendo el T alfa. En cambio, Duncan no va a utilizar tantos valores como columnas tenga tu problema restadas en una unidad, ¿no? O sea, profe, que si tengo 100 columnas, Tukey nomás va a calcular un solo valor y sobre eso va a decidir, sí. Y en cambio, Duncan tendrá que calcular 99 rangos distintos y con esos van a hacer las comparaciones. Entonces ahí te das cuenta por qué Minitab trae una prueba que es la de Tukey, pero no trae la de Duncan. ¿Sí? Porque sí es un poco más elaborado desarrollarlo para cantidades pequeñas de columnas o de niveles. Pues no hay problema, ¿verdad? Se hace bien rápido, pero cuando va aumentando la cantidad de columnas, ya no es tan sencillo, ¿no? ¿Qué hacemos a continuación? Vamos a hacer las comparaciones. Entonces, es aquí donde yo les decía que las comparaciones no se hacen tan fácil como se hacían con Tukey. Tukey decía, pues son 5 columnas, pues la 1 con la 2, la 1 con la 3, la 1 con la 4,
4, la 1 con la 5. Y luego la 2 con la 3, la 2, ¿sí me entienden? Entonces aquí no. Aquí, ¿cómo es que se hacen las comparaciones? Primero que nada, vas a volver a utilizar el paso número 1, que para eso lo hiciste. El paso número 1 te pidió que colocaras en orden de menor a mayor los promedios. Entonces aquí están los promedios, ¿no? Muy bien. Fíjense cómo se hacen las comparaciones. Siempre vas a agarrar el promedio más alto y lo vas a comparar con el promedio más bajo. ¿Sí? O sea, el que está hasta abajo contra el que está hasta arriba. Ese es el primer paso. Por eso le puse un pequeño 1 aquí en rojo, ¿no? Siguiente paso. Vas a agarrar el más poderoso, es decir, el que está en 49.79, y lo vas a comparar con el segundo de la lista. Entonces, por eso ven la flecha en color verde. Y así te vas a ir hasta que los abarques todos. Entonces, como en este caso nomás hay dos encima del más fuerte, pues nomás tengo que hacer dos comparaciones. Entonces, ¿quién fue? Fue 90 contra 45, que es esta, y luego fue 90 contra 60, que es esta. ¿Qué sucede? Una vez que hiciste las comparaciones con el más fuerte, vas a subir un nivel y te vas a poner o posicionar en el segundo más fuerte. Entonces, en el segundo más fuerte ahora es este. Y entonces, ¿contra quién lo comparas? Contra el más débil. Y así repites el proceso una y otra vez. Aquí ya terminó porque como eran 3 nada más, pues no hay mucho que comparar. Entonces aquí fue el 60 con el 45. Ahorita haré un problema más adelante donde van a ser más columnas y entonces se va a comprender un poco mejor cómo es que se tiene que construir esta comparativa, ¿no? Esto es lo enredoso, de Duncan. Esto es lo enredoso. Bueno, entonces ya tengo las comparaciones. Hago las restas y aquí están los valores. Estos son los resultados que me dan. ¿Cómo se tienen que acomodar los rangos múltiples de Duncan que encontraste en el paso 4? En el paso 4 encontraste dos rangos, el R2 y el R3. Nunca hay R1, por si alguien se lo está preguntando. Nunca hay R1, siempre empiezan del 2 en adelante. ¿Cómo es que se colocan? Siempre se van a colocar del rango más alto al rango más bajo. Entonces el rango más alto es el R3, por eso pongo el R3 aquí. Y luego el rango que le sigue es el R2 y ya se terminaron. ¿Qué es lo que se hace? Se baja un nivel en los rangos y se vuelve a iniciar el proceso. Entonces, como eran 3 rangos, pues es R3, R2 y luego R2 y ya se termina el problema. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si son 4 rangos? ¿Cómo se escribe? Entonces sería R4, R3, R2 y ya terminaste. Esa sería la primera corrida, ¿no? Y lo bajas un nivel en los rangos. R3, R2 y ya se terminó. Bajas un nivel en la corrida, R2. Y aquí se terminaría ya la colocación de los rangos. Pues así es como se hace. Siempre empiezas en el más alto, lo vas bajando hasta que llegas al 2 y ahí cierras. Y luego bajas al siguiente rango de Duncan. Si antes era el 4, pues ahora es el 3 y los 3, 2 y te los acabas. Y así. ¿Sí? Espero no ser un tanto hacer confusa la explicación. Espero que con un siguiente ejemplo pues quede un poco más claro. ¿Dónde hay diferencias? Hay diferencias si tu comparación supera al rango de Duncan. Entonces, si se dan cuenta, el único rango que fue superado, les pongo los valores, ¿no?, para que los tengan en cuenta. Uno es 4.5 y el otro es 4.7. Entonces, este valor es más grande que 4.7. Por lo tanto, aquí detectó diferencia. Te dice, ¿sabes qué? Los resultados promedio de los muchachos en sus exámenes sí son distintos si toman clases de 45 y toman clases de 90 minutos. Y los otros dos rangos quedaron por debajo del de Duncan. Por lo tanto, no detectó diferencias significativas, ¿no? Y ahí termina el ejercicio, ¿no? Ese es el proceso de Duncan y lo tendrán que realizar en alguno de los ejercicios de la serie, ¿no?
¿Alguna pregunta que tengan? ¿Algún comentario del proceso? ¿Algo que no les haya quedado claro? Entonces, profe, esto se hace cuando sí se detecta una diferencia entre las variables. Sí. Entre los tratamientos, ¿no? Entre las Sí. columnas. Ajá, exacto. Sí, igual que Tuki. Igual que Tuki. Y es más, si ustedes regresan a la clase donde analizamos Tuki y que resolvimos este problema, se van a dar cuenta que Tuki llegó exactamente a la misma conclusión que Duncan. Sí, eso lo pueden hacer siempre que realicen una, realicen la otra, para que lo comparen, ¿no? Yo sé que es de flojera, pues lo tienes que hacer a mano, ¿no? Pero puedes comparar y ya te puedes dar cuenta. Ahora ya si eres, eh, no sé cómo decirlo sin ofender a nadie, ¿no? Pero si estás decidido a obtener un resultado en particular porque así te lo propones, entonces a lo mejor te conviene una o te conviene otra dependiendo. O sea, ¿qué quiere decir? No, ¿sabes qué? Es que yo quiero detectar diferencias entre el uno y el 2 por alguna cuestión personal o laboral o lo que sea, ¿no? Estas son las pequeñas como trampas que se pueden hacer. Entonces, si quieres detectar entre uno y 2 y Tuki no te lo da y Duncan sí te lo da, pues te respaldas en Duncan. No sé si soy claro con eso, nos agarra la que te conviene. Por eso siempre es importante conocer las dos. Si las dos coinciden, como en este caso, pues está perfecto, o sea, pues no hay para dónde hacerte, maestro. O sea, sí hay diferencias entre las clases de 45 y de 90 minutos. O sea, dos pruebas te lo están diciendo ya, pues. Pero si tú mañosamente quieres llegar a cierta conclusión y quieres respaldarlo con estadística, pues a lo mejor te conviene más una que la otra, ¿no? Porque una te muestra un resultado y el otro te muestra un resultado un tanto distinto. No tienen por qué ser iguales, ¿eh? Pregunta de examen. ¿Las pruebas de Tukey y Duncan siempre coinciden? La respuesta es no. A veces pueden ser distintas. O las pruebas de Tukey y Duncan siempre son diferentes. La respuesta es no. Aquí están viendo un ejemplo donde las dos pruebas son exactamente iguales. Entonces, hay de todos los sabores aquí, ¿no? Pueden pasar de todas las cosas posibles. Muy bien. Pues hagamos un problema, ¿no? Hagamos un problema nuevo. No lo hemos trabajado aquí en la clase. Y vamos a ver el desarrollo completo, ¿no? ¿Qué te pide? Te pide que realices una nova al final con 1 menos alfa de confianza o con alfa del 5%, como lo quieran ver, y aplique una prueba de Duncan de ser necesario. Si no encuentras diferencias, con las manos en las bolsas, dices, maestro, aquí no se aplica Duncan, y es muy válido, ¿no? A ver, ¿de qué trata el problema? Vamos a leerlo. Dice, para estudiar la confiabilidad de ciertos tableros electrónicos para automóviles se someten a un envejecimiento acelerado durante 100 horas a determinada temperatura. Y como variable de interés se mide la intensidad de corriente que circula entre dos puntos. ¿Sí? Entonces, una tarjeta electrónica le meten calor para suponer que pues, está dentro de una computadora o de una televisión que se va a estar calentando, enfriando, ¿no? Entonces le meten mucho calor durante 100 horas y luego le hacen pasar una corriente eléctrica. Entonces, si la tableta o la tablilla electrónica o el circuito está bueno, pues va a pasar cierta cantidad, ¿no? Y si se descompuso por el calor, pues va a pasar menos. Sí, es un poco la lógica que están usando. Dice, cuyos valores aumentan con el deterioro. Ah, no, pues es al revés, ¿no? O sea, cuando no sirve, pasa más al parecer, ¿no? Disculpe, no había leído bien el problema ahí. Y luego dice, se probaron 20 módulos repartidos de manera equitativa en 5 temperaturas y los resultados fueron los siguientes, ¿no? Entonces ahí está para 20 grados y ahí están los resultados, 40, 60, 80 y 100 grados centígrados, ¿no? Entonces decidí tomar un problema de estos porque como tiene muchas columnas, voy a poder ejercitar este asunto de las comparaciones y de cómo trabajan realmente los rangos de Duncan. Pues ahí están. Vámonos al Minitab. Vámonos al Minitab. Yo ya tengo el problema capturado, se lo voy a mandar por el chat para que lo descarguen.
Permítanme un segundo nada más. Ahí está, les mandé dos, creo que no se había mandado el otro, entonces nunca le puse a enviar. Ahí estaba como pendiente. Pero bueno, es el que dice problema de tableros electrónicos, ¿no? Es el segundo que les acabo de mandar. Si lo pueden descargar, por favor, y abrirlo. Yo voy a hacer lo mismo aquí en la compu. ¿Por qué voy a Minitab si Duncan no lo hace? Porque voy a ocupar los valores del MSE, los grados de libertad, los promedios y toda esta información que Minitab sí me da. Entonces te das cuenta que sí es cierto que lo tienes que hacer a mano, pero no es como que todo tenga que ser hecho a mano, ¿no? Hay cosas que el programa sí te va a ayudar, ¿no? Bueno, antes de hacer ni siquiera la prueba de Duncan, tengo que aplicarle la ANOVA, porque si no, pues, como que para qué, ¿verdad? Y antes de la ANOVA tengo que hacer la prueba de normalidad y de homocedasticidad. Entonces hay que hacer esas pruebas primero, ¿eh? Entonces estoy suponiendo que este es mi problema de la serie y hay que analizarlo prácticamente desde cero, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estadística básica y nos vamos a prueba de normalidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Calculo la normalidad para 20 grados. La tienen que poner en la prueba Ryan-Joyner, ¿no? Acuérdense por lo que ya hemos platicado anteriormente. Ahí está haciendo la prueba. Y la prueba salió positiva, ¿no? O sea, sí hay normalidad en este conjunto de datos, ¿no? Recuerden que cuando mi valor P está por encima del alfa, sí puedo aceptar o puedo concluir que hay una distribución normal de los datos, ¿no? Entonces, fue mayor al 10%, pues ya la hice. Vámonos con el control E. Nos regresamos y cambiamos de columna. Ahora vamos sobre la columna de 40 grados, ¿no? Hacemos la prueba y también da positiva, ¿sí? Hay normalidad de la información. Control E. 60. Y ahí está. La distribución también pasa, ¿no? Vamos con la de 80. También pasa la prueba. Ningún problema. Y vamos con la última. Y también la pasó, ¿no? Entonces, la prueba de normalidad para los datos está aprobada, ¿no? Podemos ir a la prueba de varianzas iguales. Esa está en ANOVA. Y luego nos dirigimos a prueba de igualdad de varianzas, la que está aquí. Y nada más tengan cuidado de decirle que están en diferentes columnas, ¿no? Y aquí pues yo ya la había hecho la prueba, ahorita se van a dar cuenta por qué. Aquí ya la tengo. No le ponen nada más que las columnas, las dan de alta, desde la 20 hasta el 100. Y le damos a aceptar, ¿no? Pues ahí está la prueba. Y aquí está de dos formas, ¿no? Ya sea que la lean como prueba del IBEN con el valor P, ¿sí? Y aquí está la manera gráfica. La manera gráfica te dice que si hay una línea que atraviesa a todas, entonces las varianzas pues van a ser iguales, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues también pasó la prueba. También pasó la prueba y el conjunto de datos puede ser sometido a una prueba de ANOVA ahora sí, ¿no? Vamos a la ANOVA. Y aquí ya está, ¿no? En diferentes columnas. Y aquí está la ANOVA. En comparaciones no quiero que haga nada. No quiero saber qué es lo que va a generar. Y le voy a aceptar, ¿no? ¿Sí? ¿Qué quiere decir este valor? ¿Cuál sería la conclusión? ¿Cuál es la conclusión? No rechazo. No rechazo. Bueno, tenemos un problema allí todavía, ¿eh? Y eso se los comenté yo hace ya un par de semanas.
Si se quedan callados cuando yo les hago esta pregunta, o es porque es muy obvia la respuesta y dices tú, pues que conteste alguien más, o porque se les sigue presentando el problema de que no saben cómo concluir. Anoten, por favor, las conclusiones, hagan su tabla, hagan un resumen, un formulario, lo que tengan que hacer, pero aprendan, por favor, a leer esta tabla que Minitab te da. Minitab, todo lo que hemos visto, se maneja con puro valor P, pues el valor P es el bueno. Y a veces lo usas de una forma y a veces lo usas de otra. Entonces no se me confundan, por favor. El valor P en cero quiere decir que rechazas categóricamente a la hipótesis nula. Pero la super rechazas. ¿Sabes que estás echando mentiras, maestro? Eso no es cierto. ¿Y quién es la hipótesis nula? La hipótesis nula es suponer que todas las medias son iguales. Pues. Traducción, este valor P lo que te dice es que si hay una diferencia significativa entre las diferentes columnas. Pues. O sea que si le metes 40 grados, 80, 60 o 100 o los que sean, sí hay diferencia en la cantidad de corriente que va a pasar por el circuito electrónico. Sí se está desgastando, pues en pocas palabras, debido a la temperatura, que es la sospecha que tú tienes. Entonces este valor P, repito, lo que te dice es si existen diferencias significativas entre los diferentes tableros, debido a la temperatura, ¿no? Otra tabla que me va a interesar mucho que nos haya dado Minitab es esta tabla que está aquí. ¿Sí? Esta tabla me interesa, ¿por qué? Porque trae ya los promedios y si se fijan los trae ya acomodados, pues bien suave, para aplicar el Tukey de una forma más rápida. Y acá te dice pues el factor al cual pertenece. Entonces parece ser que también quedaron en orden, ¿eh? Repito, no tiene por qué ser así. A lo mejor elegí dos muy malos problemas porque van a pensar, mira, es que es el mismo orden de las columnas. No. Este orden puede cambiar. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Vamos al cuadernito. En el cuadernito yo ya me había permitido resolver ese problema para poder sacarle screenshot, ¿no? Y ponerlas aquí. Entonces, ¿qué me dice este valor? Me dice, ¿sabes qué? Hay diferencias significativas. Y entonces le copié al Minitab también la tabla de los promedios. ¿Por qué? Porque me va a servir, ¿verdad? Entonces, como hay diferencias significativas, sí es pertinente calcular tanto Duncan como Tukey, porque hay diferencias. Entonces, ¿cuál es el paso número 1? El paso número 1 es acomodar los promedios, pero pues ya están acomodados, pues bien suave. Entonces no me mortifico mucho, ¿no? Ya están acomodados, ahí está, ese es el paso número 1. El paso número 2 consiste en el cálculo de la S. La buena noticia que en mi problema ahora es un problema balanceado. Todas las columnas tienen la misma cantidad de datos. Por lo tanto, pues no tengo que sacar la media armónica. Sale con la versión fácil de la fórmula. ¿Qué ocupo en la parte de arriba o de adentro de la raíz? Ocupo el MSE. El MSE te lo da la tabla de ANOVA. Este es el MSE, que es 12.53. Aquí está. Y abajo que se pone, pues se pone el tamaño de una de las columnas. Pues todas son iguales, pues es el 4, ¿verdad? Ahí está. Si ustedes realizan esta operación, que es una operación muy sencilla, muy simple, se van a dar cuenta que el valor de la S es el 1.7698. ¿Para qué me sirve ese valor? Me va a servir en el paso número 4 para transformar los rangos de tabla. Los rangos de tabla son rangos genéricos, no me sirven. Cuando yo les multiplico por la S de mi problema, los pongo en lenguaje de mi problema. ¿Sí? ¿Cuántos rangos significativos de Duncan voy a calcular? Pues como son 5 columnas, entonces vas a calcular 4 rangos distintos. ¿Cómo se calculan? Ya saben, aquí se va variando 2, 3, 4 y 5, porque son 5 columnas. ¿Y este número quién es? Ese número es el número de grados de libertad del error, que también te lo da Minitab. Si tú te regresas a la tabla de ANOVA, aquí están los grados de libertad,
y los grados de libertad del error son esos que están ahí. Sale. Tienen que convencerse de que sí van a estar usando las herramientas de Minitab, ¿no? A lo mejor no tan fácil como cuando haces Tuki, pero te va a dar todos los datos que tú ocupas para que vayas haciendo los cálculos que se requieran, ¿verdad? ¿Qué hacemos ahora? Vamos a la tabla de Duncan y buscamos las parejas 2.15, 3.15, 4.15 y 5.15. 2.15. Aquí está el 2 y tengo que buscar el 15 hacia abajo. Entonces aquí lo encontré. Es este valor que está aquí. El que está enseguida, ¿quién va a ser? Pues va a ser el 3.15, el 4.15 y el 5.15. Están pegaditos. O sea, encuentras uno, encuentras los demás, ¿verdad? Entonces, por eso les coloreé aquí con rojo para que distingan que son esos 4 valores. Aquí está el 301, 316, 325 y 331, ¿no? Que son los números que se van a utilizar. Bueno, pues ya están los rangos de tabla, ya tengo la S, ya puedo hacer la transformación. Ahí está la transformación, ¿no? Agarro los valores de la tabla de ahorita y los multiplico por la S. Entonces me van a quedar estos 4 rangos. Repito, R1 no existe, nunca lo busquen porque no lo van a encontrar. Son estos 4 nada más. Muy bien. Ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno que son las comparaciones. Ahí están las comparaciones. Y entonces platico brevemente cómo fue que se hizo. Agarras el orden de las medias del paso número 1. Es este. Y entonces empiezas a comparar el más potente, que es el de abajo, con el más débil, que está de arriba. Por eso ustedes ven la comparación 100-20 aquí. 100 grados centígrados, 20 grados centígrados, ¿no? Ahí está. Y luego agarras al más poderoso, o al más alto, y ahora con el segundo. Por eso es la comparación 140, y luego 160, y luego 180. Y ya se acabó. Es decir, el 100 ya se comparó con todos los más débiles a él, y en orden. Entonces, ¿qué haces? Lo eliminas de la ecuación, y ahora tu más fuerte es el 80, y vuelves a empezar el método. 80 con el 20, acá lo pueden estar viendo, ¿eh? 80 con el 40, 80 con el 60. Y ya terminó el 80. Se cancela también, igual que el 100, y el más poderoso ahora es el 20. El 60, perdón. Y es 60 con 20, 60 con 40. Y ya que hizo eso, pues ya cancelas también el 60 y solamente te quedarían esos dos. Por lo tanto, haces la comparación de 40 con 20, que es la última. ¿Sí? Por eso tomé un ejemplo con muchas más columnas para que puedan ver realmente el procedimiento, ¿no? Y ahora les tengo una muy buena noticia. Dices tú, uy, profe, qué flojera, no, 100 menos 20, 100 menos 40. ¿Qué es esto? Pues agarrar estos valores y restarlos. A diferencia de Tukey, en Duncan las diferencias siempre dan positivas. Con Tukey pueden dar negativas por cómo haces la comparación, pero por eso Tukey le pone una barra de absoluto para no meterte en problemas. Pero aquí de manera natural, sin necesidad de la barra, siempre te van a dar positivo. Porque siempre es uno más grande menos uno más pequeño. ¿Cuál es el peor de los casos? Que estén empatados. Entonces te va a dar 0. Pero nunca vas a poder obtener una diferencia negativa con la técnica de Tukey. Pregunta de examen. Nunca se obtiene una diferencia negativa en el paso 5 de Tukey. Ah, bueno. ¿Qué les decía? ¿O cómo se pueden obtener estos valores? Estos valores te los dan Minitab. Aquí están. Aquí están. Entonces, si tú quieres, dices, mira, 40 menos 20, la ocupo. Ese es 40 menos 20, aquí está, es 1.75. ¿Sí? Aquí está, es este valor. No, pues 80 menos 60 es 9. 80 menos 60 es 9. ¿Sí? O sea, ni siquiera tienes que hacer las cuentas a mano. El programa ya te las da.
Y digo, tú lo tendrás que capturar en computadora o puedes tomarle pantallazos a esto y acomodarlo a ver de qué manera. ¿Cuál es el asunto? Que no te lo da en orden. O sea, si se dan cuenta, el primerito es el 100 menos 20, que es el más alto. Y ese lo dejó aquí, miren, aquí está en medio. O sea, esto no tiene orden. Y tú sí necesitas colocarlo en orden. Pero bueno, no deja de ser una simple resta, ¿no? No es así como que el fin del mundo, lo pueden hacer a mano si es necesario. Bueno, la última parte, que creo yo que es la más importante y la que se puede resultar un poco enredosa si no se comprendió bien la idea, y es la colocación de los rangos múltiples de Duncan, que son estos que están en rojo. Recuerda que tú tienes en tu arsenal 4 rangos, que va del más débil al más fuerte. ¿Sí? Entonces siempre se empieza con el más fuerte. ¿Quién es? Es R5. Y empiezas R5, R4, R3 y R2. Y aquí se acaban. Son los 4 que tenías. Eliminas al R5 y vuelves a empezar el proceso, pero con el más fuerte disponible, que es el R4. Y otra vez R4, R3, R2. Ya se acabaron. Siguiente más fuerte, el R3. R3, R2. Y ya se acabaron. Siguiente más fuerte, R2. Y ahí cierras con eso, ¿no? Entonces aquí me permití tomarle así como un pantallazo miniatura a los valores de R del paso anterior, del paso número 4, para que ustedes puedan ver aquí directamente la comparación. Miren, todos los rangos andan en 5, máximo casi 6. Entonces, todos estos valores que son 30, 28, todos, obviamente le ganan a todos los rangos. Pues. Todos estos negros que están aquí le ganan a los que están en rojo. El único rango que no es rebasado es el último, que es el de 40-20. ¿Sí? Pero todos los demás están por encima. ¿Qué quiere decir esto? Pues algo muy fácil. Los únicos tratamientos que no son distintos es cuando le metes 40 grados de temperatura y 20 grados. ¿Sí? Que tú desgastes la tablilla a 20 grados centígrados o a 40 no hace ninguna diferencia. Lo que estás midiendo sigue siendo en promedio lo mismo. En cambio, si tú quieres comparar una tablilla a la que le metiste 20 grados y luego la que le metiste y luego le metes 100, sí va a haber una diferencia. Y Duncan te lo está detectando. ¿Sale? Entonces la conclusión es que sí existe diferencia significativa entre todas las parejas, excepto la de 20 y la de 40 grados centígrados. ¿Sí? Entonces aquí lo pongo, ¿no? Duncan detectó diferencia significativa entre todos los tratamientos, excepto entre el 20 y el 40. Y entonces dije yo, pues si ya tengo los datos, pues le aplico un Tukey, ¿no? Entonces le apliqué un Tukey y esta es la gráfica que me dio de Tukey. Esta es la gráfica que me dio de Tukey. Entonces, recuerden cómo se lee esto. ¿Esto cómo es que se va a leer? Si la barra está de un solo lado, es decir, aquí está el 0, ¿no? Está el límite. Si mi barrita está de un solo lado, entonces, ¿qué pasa? Pues hay diferencia. Si mi barrita comparte lado, entonces no hay diferencias. Entonces, fíjense lo que Tukey me dio. Resulta que todas las dibujó de un solo lado, excepto esta de aquí y esta de acá. Entonces, Tukey, que es otra prueba distinta a la de Duncan, sí encontró diferencias entre no encontró diferencias entre la de 20 y 40 como Duncan, pero tampoco la encontró entre el 40 y el 60. Y en cambio Duncan sí lo hizo. Pues aquí te das cuenta, este es un ejemplo donde las dos pruebas, totalmente válidas ambas, respaldadas por matemática y estadística, están llegando a conclusiones distintas. Entonces la gran pregunta al estudiante, oiga, profe, ¿y cuál es mejor de las dos, no? Es que las dos son mejores, las dos son válidas. Ya dependerá tú para qué la quieras utilizar y cuál sea el propósito de tu experimento. Si tú quieres demostrar a toda costa que existe diferencia, pues presenta la de Tukey, ¿no? ¿Por qué? Porque trae dos diferencias.
Pero si tú quieres probar que no hay diferencias, pues entonces presenta la otra, ¿no? Presenta la otra. No, perdón, que todo es diferente, casi, casi. Presenta la otra, ¿no? Presenta la de Duncan. ¿Por qué? Porque todo es diferente excepto el último, nada, ¿no? Nomás el último no detectó la diferencia, ¿no? Y ahí está una prueba de Duncan un poquito más extensa, pero creo yo que la pueden hacer. Nada más un comentario para que les genere esta tabla que está aquí, que es la que trae todas las posibles restas. Tienen que, cuando calculen el ANOVA en comparaciones, tienen que palomear esta casilla que dice pruebas, ¿sí? Si yo le quito esa casilla y calculo el ANOVA de nuevo, se van a dar cuenta que la tabla esa con todas las restas ya no va a aparecer, ya no está, ¿sí? Entonces me regreso, le pongo comparaciones y aquí le pongo pruebas. Lo voy a aceptar, lo voy a aceptar. Y entonces ahora sí apareció la tablita, ¿no? Aquí dice pruebas simultáneas de Tukey para diferenciar medios. Aquí te lo resuelve con el valor P. Pues ya me di cuenta que el valor P sí les da problemas a ustedes, ¿no? Entonces mejor véanlo con esto, ¿no? Más sencillo. ¿Sí? Si se fijan, todos los valores, la mayoría están por debajo del alfa del 5%. Entonces sí va a haber diferencias en ellos. ¿Dónde no están por debajo del alfa? Aquí. Entonces aquí no hay diferencias, por eso el 20 y el 40. Aquí comparten la frontera, pues. Son diferentes formas, muchachos, de leerlo. Si a alguien le queda más claro hacerlo así, perfecto. El chiste es que lo sepan interpretar. O si dice uno, pues valor P es más fácil, de volada te dice. Vean a este. Se quedó con un alfa de 4.9%, con un valor P, perdón, de 4.9%. Apenitas se quedó por debajo del alfa. Y si viene el nivel la barra, 60-20, vean dónde quedó la barra. Quedó en la pura frontera, ¿no? Entonces, gráficamente, a ti te puede causar conflicto eso. No sabes si quedó adentro, si quedó afuera, o si está sobre la línea. No sabes qué onda, pues. En cambio, te vienes al valor P y dices tú, está por debajo del alfa. Se amoló, sí es diferente. Y ya te sirve para decidir, ¿no? Pero eso ya dependerá de la habilidad que desarrollen cada uno de ustedes al momento de interpretar esos datos, ¿no? Eso tiene que ya ser personal. ¿Alguna pregunta, algún comentario que tengan del proceso de Duncan? ¿Qué les pareció? Ya plano se quedaron callados todos, ¿no? Habían empezado muy bien el curso, pero yo creo que han de andar cargados de trabajo, no sé. O ya les están resintiendo, ¿no? El final del semestre. Pero bueno, pues no pretendo quitarles más tiempo. El día de mañana continuamos con el tema de la siguiente unidad. Pero recuerden que la unidad 3 y la unidad 4 quedaron fusionadas porque la unidad 3 son dos temas nada más. Entonces no tiene caso que le dediquemos así como demasiado tiempo. Vamos a ver el cuadrado latino, que es un cuadrado que te va a permitir incluir un factor más, ¿sí? De afectación a la variable de estudio. Y luego la siguiente semana veremos el greco-latino, que ya te permite incluir un factor extra todavía y aplicarles los ANOVAs correspondientes, ¿no? Muy bien. Pues si no hay dudas o comentarios, pues les agradezco que se han tomado la molestia de tomar la clase. Son 9 de la mañana en punto. La clase de 1 hora estuvo bastante bien. Sigan avanzando, por favor, en su serie para que les vaya bastante bien. Les recuerdo mañana los que van a presentar examen de recuperación de la unidad número 1, váyanse preparando. La hora se las defino en el transcurso del día. Tengo que ver a qué horas tengo chance para estar al pendiente, porque como no van a ser todos, tengo que abrir exámenes exclusivos y es un proceso un poco distinto. Entonces nada más déjenme ver y yo les avisaría. ¿Ustedes mañana a qué horas terminan clase?
Mañana nomás tenemos clase con usted, profe.